Hola, vamos a ver en este video la clasificación de las variables usadas en estadística. Para esto vamos a ver un ejercicio que figura en la guía de trabajos prácticos de la unidad de variables. El ejercicio dice lo siguiente: en una encuesta a 50 docentes que asisten al complejo universitario General Belgrano se les preguntó la edad, la antigüedad docente en la universidad, la distancia al domicilio donde reside, la cantidad de cargos en la universidad, la dedicación en el cargo que cubrirá ese día, la categoría en el cargo que cubrirá ese día, la regularidad en el cargo que cubrirá, la unidad académica a la que se dirige, el título de grado, es decir, si tiene título de grado o es posgraduado, y el medio de transporte que usó para llegar hasta el complejo universitario. Pide clasificar las variables para cada una de estas preguntas. Bueno, veremos en primer lugar las variables cuantitativas discretas. Se llaman variables cuantitativas a las variables que solo puede asumir valores numéricos y se le dice discretas a las variables que asumen valores numéricos enteros, es decir, que indica una cierta cantidad de unidades que son indivisibles para los valores de la variable, es decir, que son valores numéricos que no pueden ser cualquier valor numérico, solamente valores enteros. En el ejemplo que tenemos en la guía de trabajos prácticos, una variable cuantitativa discreta puede ser la edad expresada en cantidad de años. Si bien la edad se mide en el tiempo transcurrido desde el nacimiento de la actualidad, y el tiempo es una variable de tipo continua en sí, la forma de expresar, el uso y costumbre de expresar la edad es en cantidad de años y no en cantidad de años más la fracción transcurrida desde el último cumpleaños, por así decirlo de alguna forma. Lo mismo ocurre con la antigüedad docente en la universidad, también se expresa en cantidad de años o cantidad entera de años. La cantidad de cargos en la universidad sería otro tipo de variable cuantitativa discreta, es decir, es una variable que puede asumir los valores 1, 2, 3, 4 y 5, valores enteros. Veremos ahora las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas continuas son variables que asumen valores numéricos reales. Pueden surgir de mediciones físicas, en general surgen de mediciones físicas y en forma particular se toma a los importes monetarios, los valores en dinero, como continua por la inclusión de los centavos de la unidad monetaria que se usa. En nuestro caso, por ejemplo, la distancia al domicilio donde reside, expresada en kilómetros, también podría ser expresada en metros, pero si la distancia es muy grande puede resultar un valor extremadamente grande. Lo más común es expresarlo en kilómetros y se expresa con decimales. Para decir, por ejemplo, 1300 metros podemos decir 1,3 kilómetros. Vamos ahora al otro tipo de variables que son las variables cualitativas. En primer lugar veremos las variables cualitativas ordinales. Se llaman variables cualitativas aquellas que asumen valores que representan alguna característica, una cualidad o un atributo. No se expresan en valores numéricos las variables cualitativas. Y se le dice variables cualitativas ordinales a aquellas que los valores de la variable los valores que asumen la variable están de acuerdo a una cierta jerarquía u orden. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos, por ejemplo, la dedicación en el cargo que cubrirá ese día el docente.
puede ser un cargo de tipo simple, parcial o exclusivo, es decir, que hay una cierta jerarquía entre los valores que asumirá esa variable. El otro ejemplo de variable cualitativa ordinal sería la categoría en el cargo que cubrirá ese día, que puede ser, por ejemplo, ayudante graduado, jefe de trabajo práctico, adjunto, asociado, titular. Es decir, hay un cierto orden o jerarquía en los valores de estas variables. Veremos ahora las variables cualitativas nominales. Estas variables cualitativas asumen valores que no dependen de una jerarquía u orden como hemos visto recientemente. Por ejemplo, la unidad académica a la que se dirige puede asumir los valores ciencias exactas, ciencias de la salud, humanidades, psicología, arquitectura o ciencias económicas. Otra variable cualitativa nominal en nuestro ejemplo puede ser el medio de transporte, o sea, cómo llegó ese día al complejo universitario, que puede haber sido en micro, en remis, caminando, en bicicleta, en moto, etc. Finalmente vamos a ver un tipo de variables cualitativas que son también nominales, pero con una cierta particularidad. Las llamaremos variables cualitativas dicotómicas. Repito que es un tipo de variable nominal y que solo pueden asumir dos valores posibles que son contrarios y excluyentes, es decir, que si asume uno de los valores no puede asumir el otro. Por ejemplo, la regularidad en el cargo que cubrirá, es decir, un docente puede tener un cargo regular o no, o si puede ocurrir que sea un docente con título de grado o título de posgrado, es decir, si es graduado o posgraduado, también es un tipo de variable cualitativa de tipo dicotómico.